Hola jóvenes, espero se encuentren bien. Vamos a ver ahora el tema de parámetros de admitancia dentro del tema de redes de dos puertos. Ya vimos los parámetros de impedancia, ahora vamos a ver los de admitancia. Para esto, pues vamos a ver directamente un ejemplo bien sencillo, así como los que hemos visto, que están todos bien facilitos. Y el ejemplo dice, obtenga los parámetros Y de la red pi que se muestra en la figura. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra red pi y vamos a obtener nuestros parámetros Y de admitancia, que por cierto la admitancia es el inverso de la impedancia, ¿verdad? Y se mide en Siemens. Entonces tenemos aquí también nuestra matriz, ¿verdad? De parámetros Y, donde tenemos Y11, Y12, Y21 y Y22. De la misma forma que teníamos los de impedancia, ¿verdad? Que tenemos los de la impedancia, pues vamos a hacer lo mismo aquí para los de admitancia. Pero como es el inverso, ahora vamos a tener la corriente sobre el voltaje. I1 sobre I1, I2 sobre B1, I1 sobre B2, I2 sobre B2. Y en este caso ahora vamos a hacer las fuentes de alimentación, pues vamos a hacer igual a 0. Para Y11 hacemos el voltaje 2 igual a 0, para Y21 hacemos el voltaje 2 igual a 0, para Y12 hacemos el voltaje 1 igual a 0 y para Y22 hacemos el voltaje 1 igual a 0. ¿Y qué sucede cuando los voltajes son, las fuentes de alimentación son igual a 0 o esos puntos son iguales a 0? Pues se pone un cortocircuito, ¿verdad? Entonces aquí también nosotros vemos que los dos del lado izquierdo tienen B2 igual a 0 y B2 igual a 0, ¿verdad? Y pues acá los del lado derecho tienen B1 igual a 0 y B1 igual a 0. Entonces pues lo hacemos esto por partes. Hacemos primero el circuito para Y11 y Y21 con B2 igual a 0. Y como lo vamos a hacer para estos dos, pues nuestro circuito es este que está aquí, ¿verdad? Tenemos este circuito, ponemos la corriente I1, se la ponemos aquí, ponemos la corriente I1 y el voltaje 2 lo hacemos igual a 0. Este de aquí ponemos un corto en esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces aquí pues es un cortocircuito. Ahora, si nosotros tenemos aquí un cortocircuito, pues esta resistencia de 8 ohms, pues aquí pues ya queda cortocircuitada, ¿verdad? Queda en cortocircuito, no existe porque pues este punto lo está haciendo el cortocircuito, entonces esta no existe y nos queda la resistencia de 4 ohms en paralelo con la de 2 ohms. Muy bien, entonces ahora ya que vimos esto que sucede en esta parte de aquí, vamos a ver cómo obtener los parámetros. Entonces en Y11 tenemos que es igual a la corriente 1 sobre el voltaje 1, ¿verdad? Cuando el voltaje 2 es igual a 0. Entonces el voltaje 1, pues aquí lo podemos obtener rápidamente. El voltaje 1 es el mismo voltaje que está en la resistencia de 4 ohms, ¿verdad? O es el mismo voltaje que está en el arreglo en paralelo de la resistencia de 2 ohms con la resistencia de 4 ohms. Porque esta resistencia, si lo redibujamos aquí, a ver si no me queda muy feo, es como si tuviéramos esto así, ¿verdad? Y quitamos esto de aquí, como si todo esto no existiera, ¿sale? Bueno, entonces aquí ya vemos que queda la de 2 ohms en paralelo con 4 ohms y el voltaje B1 es el mismo voltaje que tiene la resistencia de 4 ohms con la resistencia de 2 ohms. Voy a quitar esto de aquí. Ok, entonces va a ser el mismo voltaje que está ahí y entonces para obtener el voltaje ahí, pues el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Y la corriente que pasa a través de ellas es I1. Así es que hacemos el arreglo en paralelo de estas dos resistencias y nos queda I1 igual
I1 por 4 en paralelo con la resistencia de 2 ohms, ¿verdad? Que sería que 4 por 2, 6 sobre 4 por 2, 8. Ahí ando atravesado. 4 por 2, 8 sobre 6, ¿verdad? Que sería 4 tercios de I1. Bueno, entonces tenemos ya B1, lo sustituimos aquí y ya tenemos I, nos queda I1 igual a 4 tercios sobre I1. ¿Y qué pasa? Pues I1 se dividen, se hacen iguales a 1 y nos queda nada más 4 tercios, que es igual a 1 sobre 4 tercios, que es igual a 3 cuartos y nos queda 0.75 Siemens. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el primer parámetro Y11, que va a ser 0.75 Siemens. Bueno, ahora vamos a calcular Y21. Para Y21 está dado como I2 sobre B1 con el voltaje 2 igual a 0. Entonces esto de aquí ya lo platicamos, ¿verdad? Entonces para obtener I2 hacemos un divisor de corriente. Nada más que aquí hay que tener cuidado en algo. Aquí la corriente I2 viene en este sentido, ¿verdad? Pero como nosotros vamos a hacer nuestro divisor de corriente, ¿qué datos tenemos? Pues vamos a tener que I2 por aquí, a través de esta resistencia, va a fluir esta corriente, y a través de esta va a fluir esta, ¿sí? Entonces aquí esta es contraria a I2, ¿sí? Entonces tenemos que I2, hacemos el divisor de corriente, nos queda que menos I2 es igual a 4 de esta resistencia sobre 4 más 2, la suma de las dos resistencias, por I1, que viene siendo la fuente de corriente, ¿verdad? Y entonces, pues esto ya nos queda 4 sobre 6, que es igual a 2 tercios de I1. ¿Sale? Ese es I2, menos I2. Entonces ahora lo sustituimos aquí. Tenemos Y21 es igual a I2 sobre B1. Pero como aquí tenemos un signo cambiado, pues se lo volvemos a cambiar. Y nos queda menos 2 tercios por I1 sobre B1, que ya lo obtuvimos acá, que es 4 tercios de I1. Lo sustituimos, lo ponemos aquí. Y bueno, ¿qué sucede? Entonces I1 se cancela o se divide más bien con I1, se hacen 1 y nos queda 2 tercios sobre 4 tercios, ¿verdad? Y esto es 6, 2 por 3, 6 sobre 12, menos 6 doceavos, que va a ser igual a 0.5 Siemens. ¿Sale? Entonces aquí ya tenemos Y21 también. Ya tenemos Y11 y tenemos Y21. Ahora vamos a obtener pues estos dos, Y12 y Y22. Aquí estamos. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo obtener los parámetros Y12 y Y22, que es cuando tenemos la fuente de voltaje 1 igual a 0, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos ya nuestra fuente de voltaje 1 igual a 0. Y pues sucede lo mismo, ¿verdad? Que en el caso anterior está la fuente de voltaje B1 igual a 0, entonces la resistencia de 4 ohms pues queda cortocircuitada como si no existiera, y la resistencia de 2 ohms queda en paralelo con la resistencia de 8 ohms. Ok, entonces para encontrar Y22 necesitamos encontrar I2 y el voltaje B2 cuando la fuente B1 es igual a 0. Y primero encontramos el voltaje B2, el voltaje que está aquí entre estas terminales. Y pues es lo mismo, ¿verdad? Que en la parte anterior. Tenemos el voltaje es igual a corriente por resistencia. La resistencia es este arreglo de dos resistencias en paralelo. Y entonces tenemos I2 por la resistencia de 8 ohms en paralelo con la resistencia de 2 ohms. Y esto nos da 8 quintos de I2. Entonces este es B2, ¿verdad? Aquí tenemos B2. Y este es su resultado para B2. Y luego también tenemos
pues lo resultamos, tenemos B2 y lo sustituimos aquí. Entonces tenemos Y2 es igual a I2 sobre B2, sustituimos B2, 8 quintos por I2, 8 quintos por I2, entonces este y este se van a cancelar, se cancelan y nos queda nada más 5 octavos. 1 sobre 8 quintos es igual a 5 octavos y ya haciendo en decimal nos queda como 0.625 Siemens, ¿verdad? Entonces Y22 es 0.625 Siemens. Ahora vamos a calcular Y12 y este es igual a I1 sobre B2 cuando el voltaje 1 es igual a 0. Y entonces se hace lo mismo que en el caso anterior, ¿verdad? Utilizamos un divisor de corriente para obtener la corriente que fluye aquí, ¿verdad? Y entonces tenemos que menos I1 es igual a 8 sobre 8 más 2 por I2, que esta parte pues es el divisor de corriente, y esto nos da a 4 quintos de I2. Y ya tenemos menos I1 es igual a 4 quintos de I2. Y entonces lo sustituimos ya aquí. En Y12 es igual a la corriente 1 sobre el voltaje 2. Sustituimos la corriente 1, que es 4 quintos por I2, pero con este signo pues es menos 4 quintos por I2. Sustituimos el voltaje 2, que lo obtuvimos de aquí, que es 8 quintos de I2, 8 quintos por I2. Y entonces, pues I2 entre I2 va a ser 1 y va a ser 4 por 5, 20 sobre 40. 20 sobre 40, que nos da a menos 0.5 Siemens. Y entonces aquí ya obtuvimos Y11, Y21, Y12 y Y22. Ya obtuvimos los 4 parámetros de admitancia, ¿verdad? Y este es el método 1. Muy bien. Entonces ahora vamos a platicar sobre el método 2, de forma alterna al comparar la figura 1914 con la figura 19.13a. La figura 1914 pues es la que está aquí en nuestro problema, y la figura 1913a es esta aquí, es esta de aquí, ¿verdad? Donde tenemos el modelo para para nuestro arreglo de admitancia, ¿verdad? Y aquí pues simplemente por comparación nosotros podemos obtener que esta resistencia de 2 ohms va a corresponder con este bloque, con esta admitancia, y luego esta resistencia de 4 ohms pues va a corresponder con esta de aquí, y esta de 8 ohms pues hacemos su correspondencia con esta, ¿verdad? Son ahí las 3 resistencias, las vamos a poner, nada más que son admitancias, ¿verdad? No son impedancias, son admitancias. Entonces Y12 tenemos aquí que esta va a ir con esta, entonces Y12 va a ser igual a menos 1 sobre 2 Siemens. Acuérdense que es el inverso de la impedancia, ¿verdad? Entonces si son 2 ohms, vamos a tener medio Siemens, igual a Y21, que viene siendo este de aquí. Y luego tenemos que Y11 más Y12 va a ser igual a el inverso de 4. Y11 más Y12, aquí está, igual a 1 sobre 4. Entonces aquí, despejando para Y11, vamos a tener que Y11 es igual a un cuarto menos Y12. Menos Y12, sustituimos Y12 aquí, y vamos a tener que Y11 es 0.75 Siemens. ¿Sí? Vamos a tener que 0 es 0.75 Siemens. Bueno, y luego también vamos a tener la correspondencia de Y22 más Y12 con la resistencia de 8 ohms, ¿verdad? Que vamos a tener aquí Y22 más Y12 igual a 1 octavo.
un octavo, ¿verdad? Porque es el inverso de 8 ohms, va a ser un octavo de Siemens, un octavo de Siemens. Entonces aquí despejamos Y22. Despejamos Y22 y vamos a tener que Y22 es igual a un octavo menos Y12, este de aquí. Y ya sustituimos Y12, que es menos un medio, y vamos a tener que Y22 es igual a 0.625 Siemens. Ok, entonces pues aquí tenemos que tener los podemos comparar, ¿no? Por ejemplo, aquí Y11 0.75 Siemens. ¿Dónde habrá quedado? Y11 0.75 Siemens. Aquí está, Y11 0.75 Siemens. Y21 menos 0.5. Y21, Y21, ¿dónde está? Ah, pues es este de aquí, Y12, Y21 menos 0.5 Siemens, ¿sí? Y ya nada más nos queda Y22 en 0.625. Por aquí está Y22, 0.625. Ah, y aquí estaba el otro Y12, ¿verdad? Entonces, pues aquí ya obtuvimos los parámetros de impedancia, de admitancia para esta red, ¿verdad? Bueno, lo obtuvimos por dos métodos, utilizando nuestra matriz de admitancias y usando un poquito de análisis, y como les comenté la vez pasada, cuando vimos lo de impedancias, es algo similar al teorema de superposición, ¿verdad? Nada más que en el teorema de superposición obtienes las respuestas de voltaje y corriente. En este caso es como si utilizáramos el teorema de superposición para encontrar las impedancias, ¿verdad? Encontramos las admitancias en relación de las corrientes y de los voltajes. Ok, entonces aquí esta parte, pues ya saben, con las propiedades, que hay que revisar esas propiedades. Les voy a dejar un poquito de teoría de tarea y ya es todo. Bueno, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, pórtense bien.